nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es Jesús sobre todos nosotros. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo leemos una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te damos gracias, mi Dios Todopoderoso. Tú eres el Señor grande y maravilloso, y fuera de ti, mi Dios, no hay otro Dios. Gracias, Padre mío, porque tú nos has perdonado, porque tú nos has lavado, nos has limpiado y nos has rescatado de la muerte para llevarnos a la vida eterna, para darnos vida juntamente contigo, Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, Padre amado, que tu palabra, Señor, llegue a muchas vidas, Señor, aquellos que pueden ver este mensaje, que puedan cambiar los corazones y la mente de cada persona, que le dé fuerza a aquellos que están en tu camino, que aprendamos todos a vivir conforme a tu palabra y tu voluntad, que aprendamos a hacer el bien y no el mal, y que nos amemos y nos respetemos en Cristo Jesús el uno al otro, para la honra, la gloria del Dios Todopoderoso que habita en los santos y benditos cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. En estos momentos, ¿verdad?, la iglesia escasea de muchas vidas, especialmente con estos virus, estas enfermedades que están ocurriendo a nivel mundial, ocasionada por gobiernos, por hombres poderosos, limitadamente. Digo limitadamente porque el único poderoso, el que da y el que permite las cosas, es Dios. No hay nadie más poderoso que Dios o que nuestro Señor Jesús. Pero todas estas cosas que están sucediendo, también Dios las permite para que se cumpla en su palabra de todas las cosas que van a suceder en los últimos días. Vemos como el amor de un ser humano hoy día se enfría. Esta epidemia ha hecho que muchas personas ya no tengan amor fraternal el uno al otro. Ya no se pueden dar la mano, ya no se pueden abrazar, no pueden ni siquiera estar unidos, porque cada uno tiene temor de aquella persona, tiene temor de ser contagiado, y ya el amor se va enfriando. Aparte de esta plaga que ha traído el ser humano, usado por el mismo demonio, o lo ha traído Satanás, también hay muchas infiltraciones donde se infiltran personas que dicen ser de Dios para destruir al pueblo santo de Dios, con engaños, con milagros, y quieren destruir a los escogidos de Dios. Quiero decirle que todos nosotros, empezando por los niños, ¿verdad?, que vienen a Cristo, son inocentes y tienen la salvación en sus manos. Pero nosotros los adultos somos culpables de todas las cosas que hacemos, porque sabemos del bien y del mal. Conocemos el consejo de Dios. Cada ser humano que ya sabe del bien y del mal y que conoce la palabra o los mandamientos de Dios o su ley y hace lo contrario, le es pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Estamos viviendo tiempo donde ya el amor se ha enfriado. Hoy podemos ver todas las cosas que van sucediendo a nivel mundial. Las iglesias no están, ¿verdad?, ya llenas de personas, porque las personas ya tienen temor de estar congregados. También vemos como el amor en muchos hermanos se enfría. Ya no tienen amor ni temor para con Dios, porque el que tiene amor a Dios busca su voluntad, busca estar todos los días en la presencia de Dios, quiere hacer lo que es agradable delante de Dios.
Ya no quiere agradar a la carne, sino a Jesús. Por eso que Romanos, en el capítulo 8, el apóstol nos enseña y nos habla y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo ser humano que está en Cristo Jesús no tiene condenación del pecado, porque busca hacer la voluntad de Dios, busca agradar a Dios. Pero ¿qué hacen aquellos hermanos que no están en Cristo? Un hermano que no está en Cristo no busca hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer malos deseos de su cuerpo, de su carne o de este mundo, que hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué dice el apóstol? Que en aquellos que buscan la presencia de Dios de noche y de día, buscan agradar a Dios, buscan hacer el trabajo del Señor. Tenemos que recordarnos como seres humanos, estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Para hacer un propósito. No es el propósito de vivir mejor aquí en la tierra. No es el propósito de tener grandes cosas aquí en la tierra. No es el propósito de tener un hogar aquí en la tierra. No es el propósito de tener más riqueza aquí en la tierra. El propósito del Hijo de Dios o de la mujer de Dios es de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? De que todo ser humano pueda conocer a Jesucristo, de que todo ser humano se aparte del pecado, de que todo ser humano le sirva a Dios, de que todo ser humano entregue su corazón, su mente, su vida totalmente al Señor. Es así aquel de que hace la voluntad de Dios, de aquel que vive en el Espíritu, que todos los días de su vida anhela estar en la presencia de Dios. No espera despertarse para ver qué va a hacer en el día de hoy o en el día de mañana, de acuerdo a las cosas de este mundo, sino anhela de doblar su rodilla, de ver qué va a preparar para el día de mañana para agradar a Dios, a ver a qué alma le va a hablar para salvarlo de la vida del pecado. Son aquellos que viven según la voluntad del Señor, según Cristo. Pero ¿qué hace el que vive según la carne? El que vive según la carne busca hacer su propia voluntad, busca ganar alma, no para Dios, pero para sí mismo, para ser enaltecido, para ser engrandecido. Y muchas personas hoy día hacen eso. Quieren ser reconocidos, quieren buscar grandeza, pero no quieren darle la gloria a Dios. Y eso no es agradable delante del Señor. Muchas veces nos afanamos en esta vida, ¿verdad? Y nos afanamos. Pero ¿de qué nos vale afanar? Si al final nos afanamos no por lo que da vida, sino por lo que perece, por lo que muere. No podemos añadirnos un tamaño más a nuestra vida o a nuestro cuerpo, pero podemos buscar la voluntad de Dios y añadirnos, no 1 año, 2 años, 3 años, sino muchos y muchos años de vida en el Señor, lo cual es eternamente. ¿Quiere usted crecer? Crezca en espíritu. ¿Quiere usted tener vida? ¿Quiere usted tener salud? Crezca en espíritu. Busquemos la presencia de Dios. Hagamos la voluntad del Señor. Dice el apóstol que esa condenación no está en aquellos que tienen a Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahora, si el ser humano o el cristiano anda conforme a su propia voluntad, a los deseos de este mundo, ¿está agradando a Dios? Lamentablemente que no, porque su pensamiento, su deseo está en la carne, no está en el espíritu. Y aquellos que están en el espíritu, que buscan adorar a Dios, que entregan su vida al Señor todos los días, que quieren levantarse para orar, para interceder por sus hermanos, por la familia, por los amigos. Aquellos están en el espíritu, que quieren crecer espiritualmente, quieren aprender cada día más del Señor, más de Dios, porque están en el espíritu. El que está en el espíritu, aunque no sepa quizá leer, pone su corazón, su pensamiento en aprender, porque quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Y se esfuerza
para estar delante de la presencia de Dios. Hubo un profeta llamado Samuel. Samuel, cuando estaba pequeño, su madre, antes de haber nacido, dijo que se lo iba a traer a Dios, porque ella quería tener un hijo, y le pedía al Señor por ese hijo. Y cuando el niño ya lo dejó de amamentar, dice que lo llevó al templo, y lo dejó en el templo, al cuidado del profeta Elí. Y desde pequeño ese niño vivía en el templo, y Dios le habló desde pequeño y lo llamaba Samuel, Samuel. Y Samuel no comprendía que era Dios que le hablaba. Y volvía: Samuel, Samuel. Cuando él fue y le preguntó al profeta, le dijo lo que le estaba pasando, él entendió que Dios le estaba hablando. Y le dijo: cuando esa voz te hable, dile: heme aquí, Señor. Y cuando oyó la voz por tercera vez: Samuel, Samuel, él le respondió: heme aquí. Él entregó su vida desde que Dios le llamó al Señor para servirle. Y ese hombre vivía en la presencia de Dios, porque su madre se lo dedicó a Jehová. Así, si nuestra vida está dedicada a Dios, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, todo lo ponemos en la presencia de Dios. ¿Cómo? Poniéndole la mano de Dios, orando, intercediendo, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús tiene que ir de acuerdo a su voluntad. Y lo que le pidamos a Dios, en todo Él tiene que ser glorificado. Pero ¿qué hace el que vive según la carne? Pide, ¿pero para qué? Para agradar a la carne, para enriquecerse. Así muchos hombres llamados ministros piden porque quieren ser ricos, piden porque quieren ser engrandecidos, o levantan ministerio porque quieren ser grandes, no porque adoran a Dios, sino porque quieren ser reconocidos. El que ama a Dios ayuda a los demás, comparte con los demás, hace el bien, no mira el hacer el mal al otro, no se justifica en lo malo, sino hace el bien a todos, a lo bueno y a lo malo. Dice en el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace la ley del Espíritu? Todo cristiano, todo hombre y mujer de Dios tiene que vivir bajo la ley del Espíritu. ¿Por qué es la ley del Espíritu? Porque ahora, aunque se dice ley del Espíritu, somos libres porque hemos creído en Jesús. Ahora vivimos conforme al Espíritu. ¿Qué hacemos cuando vivimos conforme al Espíritu? Ya la cosa mala que hacíamos ya no la practicamos. Si decíamos mala palabra, ya no decimos mala palabra. Ya corregimos esas cosas. Si hacíamos cosas indebidas en el mundo, ya no lo hacemos. Somos libres de la esclavitud, de la ley del pecado. Ahora vivimos según el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Nos ayuda a hacer la voluntad del Señor. Nos enseña a amarnos y respetarnos. Nos enseña a hacer el bien. Nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Nos enseña a vivir conforme al Espíritu. Nos enseña a orar, a interceder, a orar por los demás, a predicar el Evangelio, a hablarle de Jesucristo, a tener amor por las almas perdidas, porque ya vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios, a glorificar el nombre de Jesús, porque ya vivimos conforme al Espíritu Santo del Señor,
Pero ¿qué pasa a aquellos que viven conforme a la ley? A la ley del pecado, porque hacen lo malo. Entonces la ley de Dios saca a la luz el pecado. ¿Y qué dice la ley? Que la paga del pecado es muerte, porque no andan agradando a Dios. Alabado sea el Señor. Grande y poderoso Dios. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eran débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Fíjese, para el ser humano era imposible cumplir con la ley de Dios. Pero por eso vino Cristo en carne, para pagar un precio por el pecado de todo ser humano. Pero por eso es que el que no tiene a Cristo en su vida, entonces se convierte en pecador. No puede vencer el pecado. Pero cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, que quiere decir que Jesús está en nuestra vida, ya somos más que vencedores. Ya no estamos bajo esa ley, porque la ley es para los quienes, para los pecadores, para los que hacen lo malo. Nosotros estábamos bajo el ayo de la ley, porque hacíamos lo malo, lo incorrecto, antes de venir a Jesús. Pero ahora que estamos todos en Jesucristo, ya no estamos practicando lo malo, ya no vivimos según la carne, ahora todos vivimos como según el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que nuestra vida ahora vive Jesús, y por cuanto vive Jesús, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero ¿qué pasa si hacemos lo malo y pecamos? Entonces ahora somos quebrantadores de la ley, porque la ley no ha cesado, la ley es vigente, la ley es para siempre. La ley trae a la luz el pecado. La ley nos indica a nosotros, a la ley de Dios, que el robar es malo. La ley nos indica a nosotros que el adulterio es malo. La ley nos indica a nosotros que la mentira es mala. La ley nos indica que el rechazar a Dios es malo, es pecado. Pero ¿qué hace el Espíritu? Nos enseña a nosotros que si hacemos la voluntad de Dios, tenemos vida para con Cristo. Que en la cruz del Calvario Jesús pagó un precio por nuestro pecado. Ya no estamos en la esclavitud del pecado, porque ahora vivimos conforme a la voluntad y misericordia de Dios, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y porque hemos decidido vivir conforme al Espíritu Santo de Dios y no conforme a los deseos de esta vida o a los deseos pecaminosos que nos ofrece este mundo lleno de maldad y lleno de pecado. ¿Cuánta gente hoy día le da vergüenza decir yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano? Pero al mundo pecaminoso, en este mundo, no le importa a ellos enseñar yo soy homosexual o soy lesbiana, yo hago esto, yo cometo pecado, yo bebo, yo soy borracho porque me da la gana. Y lo hacen, lo gritan, ponen sus músicas escandalosas y para que todo el mundo lo oiga. Y lo malo es que los que están en poder no le importa nada. Pero inmediatamente un hijo de Dios pone una alabanza o quiere predicar para que el mundo oiga la palabra de Dios, se lo mandan quizá a pagar. Por eso Jesús dice que el mundo lo rechazó.
El mundo entero rechazó a Dios. Pero aquellos que recibieron a Dios, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Alabado Cristo. Grande y poderoso Dios, aleluya. Todo eso es pecado. Todo lo que ofrece el mundo en esta vida es malo. Es más, el mundo va cada día peor. Especialmente las naciones. Estamos aquí en una nación que comenzó buscando la gloria de Dios, pero se apartó del Señor. Ya no hacen lo recto delante de Dios. La droga ha matado millones de gentes. Y todo eso es legal aquí en esta nación y en otras naciones del mundo. Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. ¿Sabe lo que hace un verdadero hijo de Dios? Proclama, habla de acuerdo a la palabra de Dios. Habla de Jesús. No le da vergüenza de predicar en el nombre de Cristo, de hablarle a las almas de Jesús. No le da vergüenza de decir yo soy cristiano. No le da vergüenza aún de morir por el nombre de Cristo. Pero muchos personajes o personas le da vergüenza de glorificar el nombre de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 8, en el versículo 31, dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús le estaba declarando lo que iba a suceder a sus discípulos. De que él iba a ser rechazado por todos, por los principados de aquel tiempo, los sacerdotes, los fariseos, saduceos, y que iba a ser crucificado y luego de 3 días iba a resucitar. Pero en eso, entonces Pedro dice, tomándole aparte, le comenzó a convenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Se miraba como que Pedro no quería que él fuera a morir. ¿Por qué, Señor, tú vas a dejar que te suceda esto? ¿Sabe qué lección le dio Cristo? Muchas veces el ser humano se convierte, o el cristiano, en un obstáculo para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Le impide a otro que no entre en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que aprender a no hacer obstáculos, sino ser puente, para que otro pueda entrar y todos nosotros podamos entrar. El que es puente es aquel que hace la voluntad de Dios, que pone su mirada en lo espirituales, no en lo carnales, que no hace tropezar a ninguno de sus hermanos, sino que le ayuda a su hermano a poder entrar también unido en el reino de los cielos, porque le enseña el amor. Aquel que tiene a Cristo evita el pecado, evita las cosas que pueden apartarlo de Dios. Lucha en su vida no para agradecer al ser humano, sino para agradecer a aquel que dio su vida por él en la cruz. Pero en el verso 34 de Marco dice, y llamándolo
nuevamente a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse? Es renunciar a todo. Renunciar a las cosas que este mundo me puede ofrecer con tal de agradar a Jesús. Es que en vez de pasar el tiempo haciendo cosas que no convienen, mejor paso mi tiempo glorificando a Dios, llenándome de su presencia, aprendiendo su palabra para poder enseñar a otros. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Negarnos a nosotros mismos es permitir que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Es aprender a guardar el primer mandamiento de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y cuando ponemos a Dios y lo amamos de verdad y guardamos ese mandamiento, quiere decir que Dios es todo para nosotros. Dios es todo para nosotros. Gloria a Dios. El que vive conforme al Espíritu, como dice en Romanos, capítulo 8, vamos a Romanos otra vez. El que vive conforme al Espíritu no tiene por qué tener preocupación por las cosas que vienen. El que vive conforme al Espíritu, aunque pase lucha, aunque pase prueba, aunque pase tribulaciones, tiene que entender que Jehová está con él como poderoso gigante. Jesús pasó por mucho. Jesús fue llevado a la cruz como un cordero. Jesús mismo dijo: si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán a alguno de sus hijos? No es que no nos va a pasar nada. No es que no va a venir prueba, no va a venir lucha, dificultades. Los ricos se gozan en su riqueza porque ya tienen lo que buscan aquí en la tierra. Los que se alegran y ríen y gozan aquí en la tierra ya tienen lo que buscan. Pero vosotros que lloráis, que sufrís, al final van a tener lo que estamos tratando de obtener, que es la salvación a través de Cristo. Jesús dijo: vuestras lágrimas se limpiarán y se llenarán de gozo, porque hemos decidido buscar al Señor. Hemos decidido sufrir para Dios. Hemos decidido trabajar para el Señor. Y los verdaderos hijos de Dios tenemos que aprender a luchar y a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gloria a Dios. El que busca agradar a su propio cuerpo desagrada a Dios. Y no quiero decir que no nos alimentemos, que no trabajemos, que no paseemos. Para todo hay tiempo. Sino que dentro de tu corazón y tu vida y tu mente esté primeramente Dios. Si ya hiciste algo, disfrutaste o diste un paseo, ¿por qué en vez de perder el tiempo no te pones en comunión con el Señor? ¿Por qué no clamas por tu hermano que está enfermo, que está sufriendo? ¿Por qué no visitar a alguien que necesita de uno? Es hacer la voluntad de Dios. Es comprender que estamos aquí en la tierra no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer lo que Dios nos mandó. Y su voluntad es que los conozcan a Él, que conozcan a Cristo, que se aparten del pecado, que pasen de la muerte a la vida. Y esa es la voluntad del Señor.
Dice en el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué pasa con los que se ocupan de la carne? Viven para siempre. No, no dice eso. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne, oiga esto, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que si nos ocupamos de las cosas de este mundo, estamos muertos. Pero si nos ocupamos de agradar a Dios, de agradar a su Espíritu, tenemos vida juntamente con Jesús. Aprendamos como iglesia a no actuar ligeramente, rápidamente. Si alguien nos hace un daño, no actuemos para destruirlo. Si nos enojamos como seres humanos, pero no dejemos que la ira nos ayude a pecar. Si no cojamos un momento y doblemos nuestras rodillas y pidámosle fuerza a Dios y pidámonos también perdón por habernos enojado y aprendamos a hacer lo recto delante de Dios, Gloria a Dios. a interceder por los demás, a luchar por los demás, no solamente por nosotros, sino por todos, porque eso es la voluntad de Dios. Que como iglesia aprendamos a vivir según el Espíritu, y el Espíritu que anhela en nosotros tiene que ser el Espíritu de Dios y no el espíritu del maligno, porque el espíritu del maligno es muerte, pero el Espíritu de Dios es vida. El Espíritu de Dios es amor, el Espíritu de Dios es perdonador, y el Espíritu Santo de Dios nos lleva a nosotros a buscar todos los días la presencia de Dios. Estemos en pie en esta hora. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Poderoso sea el Señor. Lo puedes dejar ahí, está bien. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria. Poderoso sea Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Santo, santo, poderoso Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo Grande sea el Dios, Señor. aleluya. Vamos a estar y cerremos nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios por su maravilla. Invoquemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender su palabra, a vivir según el Espíritu. Y nuestros amigos y hermanos que están viendo a través de este programa, de este video, si tú eres una persona que está en el camino de Dios y no estás viviendo conforme a la voluntad del Señor, este es el momento de decir: Señor, cambia mi vida, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne, la cual es muerte, pero el Espíritu de Dios es vida. Aprendamos a buscar la presencia de Dios, aprendamos a tener amor el uno al otro, a no hacer diferencias entre personas, que seamos todos uno, así como el Padre y el Hijo son uno.
también nosotros como el pueblo de Dios somos uno en Cristo Jesús. Padre que estás en los cielos, alabado Dios, poderoso Cristo, te damos la gracia y la gloria a ti en esta hora. Tú que vives en lo alto, tú que todo lo hiciste, que todo lo creaste, que todo lo puedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos perdón por nuestro pecado. Y te pedimos, Señor, que tú purifiques nuestro corazón y nuestra mente. Que nos ayude, nos dé la fuerza para vivir conforme a tu Santo Espíritu. Que nos apartemos del pecado. Que nos apartemos de las cosas mundanas de este mundo. Que no vivamos conforme a la carne, sino conforme a tu Santo Espíritu. Oh mi Dios, yo clamo por cada uno que está aquí presente. Por cada niño, cuídalo. Que puedan crecer según tu palabra. Que puedan ser guiados por tu Santo Espíritu. Cada adulto, Señor, cada hermano. Señor, guárdalo en tu santo nombre. Guíalo, Dios mío. Que aprendamos a invocar tu nombre cada momento. Que aprendamos a hacer tu voluntad, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos. Oh Señor, mira aquella humanidad, aquellos hermanos que están viendo a través de este video, este mensaje. Dios mío, yo clamo por cada vida, cada hogar, cada ser humano, Dios mío, Padre Santo, que puedan conocerte a ti como su Señor y Salvador. Mira a los hermanos de diferentes nacionalidades, diferente iglesia. Yo te pido a ti por ello, que puedan conocerte a ti, Señor, que pueda haber un cambio en su vida, que aquellos que están en pecado puedan nacer de nuevo y podamos todos unidos ser uno en ti, Cristo Jesús. Señor, yo te pido por tu iglesia, hoy en estos momentos difíciles, donde la maldad está creciendo cada día más, donde la juventud se está perdiendo. Señor Padre Santo, pon tu mano poderosa, aviva tu pueblo, que podamos seguir adelante, que podamos alabar unidos y glorificar tu santo nombre, no como mucha iglesia, sino como una sola iglesia, donde hay judío, donde hay griego, donde hay dominicano, donde hay guatemalteco, donde hay mexicano, donde hay hondureño, salvadoreño, etcétera, etcétera, pero todos unidos como tu cuerpo, como tu iglesia, buscando y adorando tu presencia. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Cristo. Guíanos, Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Padre Santo, mira ahora que vamos a ser despedidos de este lugar, pero nunca, nunca de tu santa y bendita presencia. Que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vamos. Y el pueblo de Dios dice: Amén, gloria a Dios. salvador se lo tenga el temor de Dios.